Ahora sí, buenas noches. Bienvenidos a esta sesión que vamos a dar sobre este tema de me lesioné jugando al fútbol y ahora ¿qué hago? ¿Ah? Que probablemente es algo que nos pasa mucho de los que disfrutamos de este deporte. Yo soy el doctor Alex Weissman, soy traumatólogo del deporte de aquí de la clínica alemana. Trabajo también en la Universidad del Desarrollo dando clases y en el Hospital Padre Hurtado. Y me alegro mucho que estén acá porque yo creo que vamos a poder aclarar un montón de cosas. Por favor, levanten la mano acá en el auditorio. ¿Quiénes juegan a la pelota regularmente? Prácticamente todos. Buenísimo, buenísimo. Entonces espero que después de esta charla vamos a aclarar algunas cosas que les van a permitir desarrollar el deporte de una manera más entretenida y más segura. Para comenzar, quería hablar de mi conflicto de intereses y yo declaro que sí tengo conflicto de intereses en esta charla porque soy jugador de un equipo de fútbol que se llama Atlético Oriente, que jugamos una liga de fútbol 11, y jugador de un equipo de futbolito que se llama Rompehuesos, en una liga acá de la clínica, que somos traumatólogos. Y algunas de las fotos que van a ver en esta presentación son justamente fotos de mi equipo. Entonces, vamos a ver si es que corre el video. Para empezar esta charla, para motivarlo, el fútbol está lleno de contratiempos, de sorpresas. ¿Ya? No siempre lo que vemos es lo que finalmente ocurre. ¿Ya? Y obviamente ese arquero que había dado por sentado que se había salvado, finalmente termina siendo derrotado. Y finalmente, muchas veces, para los que jugamos a la pelota, también tenemos la sensación cuando tenemos una lesión. En el fondo, a veces somos sobrellevados por esta lesión, sobrepasados por esta lesión, y eso en el fondo nos limita en nuestra actividad deportiva y obviamente que para lo que nos gusta el deporte, eso conlleva también otros efectos a nivel mental, a nivel corporal, ¿no es cierto?, social, etc. Por lo tanto, la idea obviamente es que tratemos de evitar las lesiones y si estamos lesionados, podamos recuperarnos de la manera más rápida y eficiente posible. Entonces, los objetivos de esta charla apuntan justamente a eso, a describir cuáles son las lesiones más frecuentes del fútbol, cómo reconocer y manejar estas lesiones cuando estamos al pie de la cancha y cómo podemos prevenir las lesiones que sean prevenibles. A modo de introducción, los que estamos acá todos sabemos que el fútbol es el deporte más popular del mundo. La FIFA representa a 203 países, se estima que a nivel mundial existen 40 millones de futbolistas amateurs y obviamente que esto ha ido en aumento esencialmente porque las mujeres y los niños se han ido integrando también a esta actividad. Hay una mujer que está ahí, futbolera total. Y hemos visto cómo las ligas femeninas han aumentado y en la consulta, yo me dedico a la traumatología del deporte, en mi consulta también están llegando cada vez más mujeres con lesiones relacionadas al fútbol. ¿Y por qué? Bueno, el fútbol es un deporte de contacto, requiere un buen acondicionamiento físico del tronco y de las extremidades, y esto implica que tiene que haber resistencia, tiene que haber aceleración. Por ejemplo, para ejemplificar esto, la distancia promedio en un partido de fútbol profesional que corre un deportista son 10 kilómetros. Y dentro de esto, el 10% de esta distancia es en velocidad, o sea, casi un kilómetro en pique. ¿Ya? O sea, eso tiene obviamente una exigencia física muy importante. Y obviamente que para desarrollar también el deporte de manera segura hay que tener una adecuada agilidad y propiocepción. Propiocepción es la respuesta neuromuscular, en lo que nos da el equilibrio sobre las articulaciones. Por lo tanto, si es que yo, por ejemplo, choco con un adversario y me desestabiliza, la parte propioceptiva es la que me va a ayudar a estabilizarme rápidamente y no, por ejemplo, torcer el tobillo y esguinzarme. Y eso obviamente que influye mucho cuando hacemos, por ejemplo, un salto, cambios de dirección o dominios de balón. Por lo tanto, hay una alta exigencia y popularidad de este deporte. Y esto ha incidido en una mayor tasa de lesiones deportivas que son atribuibles a la práctica justamente del fútbol. Por ejemplo, en Estados Unidos se estima que cada año hay 160.000 lesiones relacionadas con el fútbol. A nivel nacional no tenemos un número exacto porque nuestra forma de llevar las estadísticas son un poco menos precisas que los gringos, pero en el fondo son lesiones bastante, o sea, hay muchas lesiones relacionadas con el fútbol. La mayoría de estas lesiones se dan en deportistas menores de 23 años, un 80%. Y las articulaciones que más frecuentes se comprometen son las rodillas y los tobillos, en un 80% de las lesiones. Ahora, para el riesgo de lesiones, uno tiene que considerar que existen distintos factores. Existen factores extrínsecos que dependen esencialmente del entorno, por ejemplo, el tipo de cancha. O
O sea, los que jugamos fútbol acá, ¿a quién no le ha tocado de repente jugar en una cancha de pasto que tiene hoyos o tiene pedazos medio secos o irregularidades en el terreno? Obviamente que eso va a incidir en una mayor cantidad de lesiones. El calzado también tiene un rol, ya que, como ustedes saben, existen distintos tipos de zapatos de fútbol. Por ejemplo, para futbolitos es distinto el zapato de fútbol que se utiliza en una cancha de pasto más largo o en una cancha de pasto que tiene una profundidad menor. O por ejemplo lo que se puede usar para jugar fútbol en un parqué o en una superficie más dura. Uno debería usar zapatos específicos para cada superficie. Yo anecdóticamente, porque luego voy a ir contando ciertas anécdotas también de mi prontuario del fútbol, tengo un colega que jugamos en rompehuesos que juega con unos zapatos de trekking, ¿ya? Obviamente que ese tipo va a terminar lesionado muy pronto, aunque le hemos insistido, es porfiado el hombre, pero obviamente eso no hay que hacerlo. El nivel competitivo influye, hay 12 veces más riesgo de lesionarse en un partido competitivo. Por ejemplo, cuando estamos en la liga, qué sé yo, vamos al choque, tenemos que asegurar que vamos a llegar al final del campeonato, uno se la juega más y se lesiona más también. Y también hay mayor tasa de lesiones hacia el fin de la temporada. Entonces, para los que juegan en ligas acá, ojo, porque estos meses, noviembre, diciembre, que ya se va acercando las finales, también hay mayor riesgo de lesionarse. Uno se la juega concho para llegar a la final. Y la posición dentro de la cancha también puede tener una relevancia, porque obviamente un arquero, por ejemplo, tiene mucha más incidencia de lesiones de las extremidades superiores, sobre todo el hombro, las manos, versus un jugador de campo que va a tener más lesiones, ya dijimos, en rodillas o tobillos. Por otra parte, también existen factores intrínsecos que dependen del jugador propiamente tal, de cada uno de los que están acá. Y dentro de esto incide el nivel técnico, o sea, hay una mayor incidencia de lesiones en jugadores de élite, por ejemplo. La edad también incide, ya que hay un aumento de lesiones después de los 18 años, sobre todo empieza a aumentar las lesiones por sobrecarga. Ya vamos a ir hablando un poco más también de los tipos de lesiones que hay. Obviamente que el género, el sexo también influye, porque las mujeres tienen el doble riesgo de lesiones que los hombres, y vamos a explicar por qué. No es una cuestión caprichosa nomás, sino que es un número real y que se ha estudiado mucho en el fondo para entender por qué las mujeres se lesionan más que los hombres. Vamos a tratar de explicarlo para que todos lo entendamos. El balance muscular también es importante. Si yo tengo un desbalance entre los flexores y los extensores de la rodilla, o sea, el cuádriceps y los isquiotibiales, básicamente, si hay un desbalance de esos grupos musculares, tengo un riesgo también mucho más alto de lesionarme, de tener un desgarro muscular, de hacer una tendinitis, ¿ya? O sea, uno debiera tener un balance de los músculos también que sea óptimo. Y otra cosa que influye mucho es la historia de lesiones previas. Si yo he tenido, por ejemplo, un esguince del tobillo durante el año previo, entonces tengo también más riesgo de relesionarme, o un desgarro muscular, o una contractura. Por ejemplo, levanten la mano acá en el auditorio quienes han tenido una lesión en el fútbol en el último año. Prácticamente la mitad, ¿ya? Entonces, nosotros estamos en riesgo de una relesión y por lo tanto tenemos que, primero, tomar conocimiento de eso y segundo, tomar algunas medidas que vamos a ir desglosando dentro de esta charla para que minimicemos justamente ese riesgo de relesionarse. Bueno, dentro de los tipos de lesiones propiamente tal, existen las lesiones traumáticas, que son aquellas en que hay un traumatismo directo o indirecto que genera un daño en el aparato musculoesquelético. Por ejemplo, típico choque entre dos jugadores, puede haber, ¿no es cierto?, una lesión, de repente hay jugadores más troncos que otros, llegan a destiempo y hay choque involuntario y obviamente que hay riesgo de un traumatismo directo. Por ejemplo, acá en esta foto del medio, que efectivamente soy yo jugando, y ustedes pueden ver ahí el pisotón que me pegó ese jugador de Perú, porque es una liga internacional donde yo juego. Y obviamente que eso me significó una contusión del pie que me permitió seguir jugando, pero estuve adolorido el pie durante 10 días. ¿Ya? Entonces, traumatismo directo, muy frecuente en el fútbol. Pero también hay traumatismos indirectos. Por ejemplo, este jugador cae de una manera, ¿no es cierto?, muy viciosa, por así decirlo, y obviamente que eso puede producir una hiperflexión o hiperextensión de la columna y producir indirectamente, no es que haya recibido un golpe directo en la columna lumbar, pero por el mecanismo en el fondo de flexoextensión brusca secundaria a su caída, tiene también una lesión traumática en la columna. Es un mecanismo indirecto. Dentro de las lesiones traumáticas más frecuentes encontramos las esguinces de tobillo, muy prevalente, las luxofracturas de tobillo, y ya vamos a ir explicando cada una de estas lesiones y cómo podemos detectarlas y manejarlas,
fracturas de pierna, esguince de rodilla, roturas de meniscos o también rotura del ligamento cruzado anterior, que son lesiones muy típicas y uno ve habitualmente en la prensa, en jugadores de fútbol profesional, muchas de estas lesiones. Y por otra parte tenemos otro grupo de lesiones que son las lesiones por sobreuso. Dentro de estas son las que ocurren por una sobrecarga estructural repetitiva y un tercio de todas estas lesiones, o sea, de todas las lesiones del fútbol, son por sobrecarga. Entonces, obviamente que si hay una persona que tiene sobrepeso, ¿no es cierto?, tiene un riesgo de una sobrecarga mayor y un mayor riesgo de lesionarse. Una persona que, por ejemplo, tiene una elasticidad muy limitada, muy tieso, obviamente que para el movimiento del chute o para correr va a tener que vencer esa resistencia, esa tensión muscular o tendinosa, y eso puede también favorecer una sobrecarga y terminar, por ejemplo, en una lesión muscular, en una lesión de tendones, en una fractura por estrés, que también vamos a aclarar cuál es ese concepto, o por ejemplo en una fasciitis plantar. Todas estas lesiones son muy frecuentes dentro de las lesiones por sobrecarga en el fútbol. ¿Cómo es el manejo inicial de las lesiones del fútbol? Asiento, chiquillo, adelante, asiento. El manejo de cualquier lesión del fútbol va a comenzar con las siguientes premisas. Lo primero, obviamente, es proteger al jugador lesionado. Si, por ejemplo, nosotros estamos en un partido y vemos que hay un choque, una torsión, qué sé yo, y un jugador cae al suelo, lo primero, ¿no es cierto?, es ir a esa zona y proteger un poco. A veces los ánimos están medio escaldeados, ¿no es cierto?, en el partido y pueden haber agresiones, ¿no es cierto?, se empiezan discusiones muy avivadas y obviamente que hay que bajar, ¿no es cierto?, esa situación. Y no movilizar el segmento que está comprometido en ese momento, ¿ya? O sea, por ejemplo, si el paciente, ustedes ven que se está agarrando la rodilla, no empecemos a moverle la rodilla para arriba y para abajo a ver cómo está o cómo se siente, sino que lo que hay que hacer es dar un espacio, ¿no es cierto?, controlar los ímpetus alrededor del jugador y pasar a evaluarlo un poquito más. ¿Y evaluar qué cosa? La gravedad de la lesión. Obviamente que ustedes no son médicos y no tienen las herramientas para hacer un examen físico detallado y determinar un diagnóstico preciso en la cancha, eso es lógico. Pero en el fondo, cosas muy de sentido común. Si por ejemplo hubo un cabezazo y la persona está inconsciente o se desplomó y al momento que ustedes se acercan le dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Y la persona está claramente inconsciente, uno tiene que asumir que eso es una lesión muy grave y hay que buscar ayuda rápidamente, o incluso si es que hay alguien en el grupo que conozca maniobras de reanimación, hay que tenerlo ahí cerquita del fondo en caso que sea necesario, ¿ya? Afortunadamente ese tipo de lesiones son súper poco frecuentes. A mí personalmente no me ha tocado, yo trabajo con equipo de fútbol profesional, no me ha tocado tener un jugador profesional inconsciente en la cancha. Sí, con golpe, un poquito que sea mareado, pero no al punto de la inconsciencia. Pero obviamente que si eso ocurre, hay que considerarlo una lesión grave. De hecho, la FIFA incluyó dentro de los reglamentos de los árbitros, ¿no es cierto?, y de los médicos, la atención en cancha. Ustedes se han fijado cuando hay un partido de fútbol que en general el árbitro es el que permite el ingreso del cuerpo médico a atender al jugador, ¿no es cierto? Porque muchas veces el jugador cae, qué sé yo, le duele, y después se levanta y sigue sin necesidad de una atención médica en el momento. Pero en el caso de los traumatismos encefalocranianos y sobre todo si hay inconsciencia, hoy en día se permite detener el partido incluso 3 minutos mientras el cuerpo médico evalúa al jugador y todo, y no puede seguirse el partido, o sea, queda absolutamente detenido en pro de hacer una buena evaluación del jugador. ¿Ya? O sea, así de importante es el tema hoy en día. Pero afortunadamente es poco frecuente. Y finalmente vamos a pedir ayuda, ¿no es cierto? Muchas de las ligas amateurs tienen kinesiólogos o paramédicos que trabajan en la liga y uno obviamente tiene que llamarlo. Ellos tienen más herramientas para poder evaluar o manejar si el paciente está con dolor, con alguna inflamación, o eventualmente los organizadores de la liga o la gente que trabaja en el club donde estemos jugando. Y obviamente que después decidir si es que vemos que el jugador se incorporó y pisó un poquito, ¿no es cierto?, le dolía poco, pero logró seguir jugando, o sea, no hubo una alteración funcional importante, probablemente podemos seguir jugando con tranquilidad, pero si es que el jugador tiene una impotencia funcional, o sea, no logra, por ejemplo, pisar después de la lesión, o siente la pierna, la rodilla inestable o el tobillo inestable, no logra estabilizarse al cargar, obviamente que son lesiones en que uno tiene que tener más ojo y de trasladarlo a un centro asistencial para que se haga un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Dentro del manejo inicial de estas lesiones, nosotros utilizamos mucho la sigla PRICE, no sé si la han escuchado alguna vez, pero en el fondo es una sigla también de mucho sentido común, que significa, es una sigla gringa que se utiliza en general para muchas lesiones traumáticas agudas, y básicamente significa proteger, o sea, ya dijimos, si el jugador cae, ¿no es cierto?,
vamos a, si está con un dolor, por ejemplo, en un tobillo, evitar que cargue, vamos a proteger la carga. Descansar, lo vamos a acomodar al lado de la cancha, ¿no es cierto?, en espera de que sea evaluado por alguna persona que tenga un mayor conocimiento médico o trasladado a un centro asistencial. Vamos a aplicar hielo, eso es una medida de terapia local física muy eficiente para el manejo de la inflamación y el dolor y es súper, en el fondo, simple de conseguir. Por lo tanto, si ustedes ven una lesión traumática en la cancha, aplicar hielo al tiro, ¿ya? Compresión, si por ejemplo hay una lesión de tobillo, el tobillo está sensible o hinchado, es recomendable por ejemplo una tobillera elástica o una venda elástica si tenemos a mano o disponible. Lo mismo para la rodilla o qué sé yo, para un codo, la articulación que corresponda. Y elevación, porque todas estas medidas finalmente lo que apuntan es a controlar la inflamación, a que haya menos edema, que haya menos hinchazón. Y si es que nosotros logramos un control efectivo de esto, toda la recuperación después para ese deportista va a ser más rápido y menos doloroso, ¿ya? Así que traten de recordar la sigla PRICE, ya que les puede ser muy efectivo al manejo de una lesión en el fútbol. Bueno, obviamente que después de este manejo inicial tiene que venir una evaluación por un médico, ¿no es cierto?, quien va a realizar un diagnóstico y va a indicar el tratamiento que corresponda para la lesión que ocurrió. Y dentro de ese tratamiento tenemos tratamientos ortopédicos, que en el fondo es un tratamiento conservador, no quirúrgico, y que muchas veces nos apoyamos, por ejemplo, con una tobillera, con una bota, con una rodillera, lo que corresponda para la lesión. Por otra parte, dependiendo de la lesión, podemos indicar un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, en el caso de una fractura en que hay que alinear el hueso y fijarlo, eso hay que hacerlo de manera quirúrgica, no hay muchas más alternativas. Y por otra parte, un pilar esencial hoy en día para el manejo de las lesiones relacionadas al fútbol es hacer una adecuada rehabilitación con el apoyo de un kinesiólogo. Porque ya dijimos que uno de los factores de riesgo principales para una lesión es haber tenido una lesión dentro del año previo. Y probablemente ese riesgo elevado tiene que ver con que muchas veces uno no hace una rehabilitación adecuada. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te guinzaste el tobillo, paraste a jugar un mes, qué sé yo, ya te sentiste un poquito más firme, ya te dolía menos, un poquito hinchado, pero sin dolor, y volvemos a jugar, ¿ya? Sin haber hecho ningún tratamiento o ninguna terapia o por lo menos actividad física enfocada a recuperar la capacidad aeróbica, la agilidad, la propiocepción, todo esto que mencionamos que es vital para el desarrollo del fútbol. Entonces, ese mes que estuvimos parados, claro, la esguince se controló, la inflamación bajó, el dolor bajó, pero perdimos masa muscular, perdimos elasticidad, perdimos propiocepción y al volver a la cancha estamos expuestos a volver a lesionarnos. Entonces, por eso que estos conceptos más actuales involucran que la rehabilitación con un kinesiólogo, ojalá que se enfoque en el tema del deporte, es esencial. Entonces ahora vamos a ir a desglosar un poco cuáles son las lesiones más frecuentes y cómo las manejamos. Una de las lesiones más frecuentes en el fútbol, indudablemente, que es la esguince de tobillo. Levanten la mano acá en el auditorio, ¿quién han tenido una esguince de tobillo relacionado al fútbol alguna vez? No tanto, más o menos, como un tercio del grupo, pero bueno, no deja de ser. Y básicamente, ¿en qué consiste un esguince de tobillo? Lo que significa es que hay un estiramiento de las fibras de los ligamentos que afirman el tobillo en posición. Los ligamentos son estas bandas fibrosas que unen un hueso con otro en las distintas articulaciones. Entonces, en particular, el tobillo tiene un grupo de ligamentos muy firme que nos ayudan a que la articulación funcione más o menos como una bisagra. Pero si yo tengo una inversión o una eversión brusca o una torsión brusca, esos ligamentos pueden estirarse más de la cuenta, llegando incluso en el extremo hasta una rotura completa. Y si es que ese ligamento se estira y se rompe por completo en una situación más extrema, ¿qué creen ustedes que puede ocurrir en esa articulación? Aparte de que va a doler y se va a hinchar. ¿Qué más podría pasar? ¿A alguien se le ocurre algo? Impotencia funcional. Impotencia funcional, ¿no es cierto? Por el dolor, por el aumento de volumen y por la inestabilidad. ¿Cachai? Porque en el fondo el ligamento lo que hace es justamente estabilizar un hueso con otro en la articulación. Entonces, si se rompe, esa articulación va a perder estabilidad. Y eso es una de las cosas que nosotros examinamos cuando evaluamos un paciente, por ejemplo, con una esguince de tobillo, justamente es cómo está la estabilidad de ese tobillo, ¿ya? Y para eso hay distintas pruebas, signos clínicos que no vale la pena detallarlos, pero en el fondo a nosotros nos permite ver si esos ligamentos están trabajando de manera adecuada o se rompieron y no están estabilizando como debieran en la articulación. Y obviamente que clínicamente uno ve aumento de volumen,
estos moretones que se llaman equimosis, que pueden llegar hasta los dedos o incluso hacia arriba, hacia la pierna. Que haya más o menos moretón en general no es un sinónimo de que sea más o menos grave la lesión, ¿ya? Pero obviamente que lo más importante es ver cómo está el tema de la impotencia funcional, que es lo que mencionaban ahí. Si es que la persona, por ejemplo, sufre una torsión y le duele la parte, sobre todo lateral del tobillo, esa es la parte lateral del tobillo, que es lo más frecuente, como el 90% de las esguinces del tobillo son justamente en esa zona. Y esa persona, por ejemplo, sale a la cancha y no puede cargar el pie por el dolor, entonces eso quiere decir que esa esguince es un poquito más pesadita, no es tan light, ¿ya? Ahora, por otra parte, si uno sufre una torsión y después seguís jugando y terminaste con el tobillo un poquito hinchado, pero seguiste corriendo, pudiste chutear el balón y tenía una leve molestia, entonces probablemente eso es un estiramiento más leve, no hubo rotura de ligamento, y esa también es una lesión que debiera recuperarse un poquito más rápido, ¿ya? O sea, tenemos todo el abanico de las esguinces del tobillo. Entonces ya dijimos que el diagnóstico de esta lesión es esencialmente clínico. Vamos a mirar el tobillo, vamos a tocar la zona lateral y vamos a examinar en definitiva cómo está la estabilidad. En algunos casos seleccionados puede que como médico nosotros pidamos una radiografía para evaluar cómo está la estructura de los huesos del tobillo, para descartar que no hay una fractura, ¿ya? Que es el diagnóstico diferencial de las esguinces. Y el tratamiento, muy excepcionalmente, cuando hay una lesión de los ligamentos del tobillo, sobre todo una rotura grave, muy excepcionalmente nosotros planteamos una cirugía. Lejos, la gran mayoría, 99% de las veces, sobre todo en deportistas amateur, la esguince, incluso aunque se haya cortado uno de los ligamentos del tobillo, el tratamiento es conservador, es ortopédico, con tobillera, con bota, y uno va decidiendo en base al grado de la lesión, pero sin cirugía. Y al borde de la cancha, ¿qué es lo que hacemos si es que ocurre esto? Bueno, aplicar hielo, ya dijimos, no cargar, proteger, ¿no es cierto? Y eventualmente, si es que hay a mano, no sé, a veces los botiquines, ¿no es cierto?, del paramédico en la cancha tiene algún antiinflamatorio, se puede dar algún analgésico, algún antiinflamatorio a la persona para tratar de mitigar un poco el dolor. Posteriormente, dejar el pie en alto con hielo intermitente por lo menos unas 24 o 48 horas, y a veces puede ser necesario más, sobre todo si está muy hinchado el tobillo. Nosotros indicamos analgésicos y antiinflamatorios ya con una prescripción médica, con una receta, ¿no es cierto?, según lo que se puede aplicar en cada paciente. Acuérdense que hay personas que tienen alergias a medicamentos o tienen alguna enfermedad o toman otros remedios que te limitan el uso de cierto antiinflamatorio, por lo tanto, eso ya es indicación obviamente del médico tratante. Una tobillera estabilizadora, que es lo que nosotros llamamos un tratamiento funcional de las esguinces de tobillo, es lo que más se utiliza hoy en día, que es una tobillera parecido a esto. Básicamente tiene unos cordones y unas barritas a los lados, como pueden ver, ¿ya? Y eso permite que el tobillo se mueva, entre comillas, como una bisagra, pero que no tenga este mecanismo de inversión o eversión que justamente tenderían a perjudicar un poco más la cicatrización de los ligamentos. Nosotros sabemos hoy en día, antiguamente para estas lesiones, ¿qué se hacía? Se ponía un yeso, ¿ya? Y se dejaba inmovilizado el pie 3, 4 semanas y después se sacaba el yeso, y obviamente que ya no había mucha inflamación ni dolor, pero la pata estaba tiesa, la musculatura súper atrofiada, en el fondo incluso el yeso tiene cierto riesgo de complicaciones por compresión en la piel, etc. Por lo tanto, finalmente la rehabilitación con ese manejo era mucho más larga y el retorno al deporte de manera segura era mucho más comprometido. Hoy en día, con este tipo de tratamiento, la verdad es que la musculatura se atrofia muy poco porque uno está movilizando el tobillo todo el rato, el riesgo de rigidez también es bajo por lo mismo, ¿ya? Y sabemos que el movimiento controlado es un estímulo para las células que están ahí en el ligamento para cicatrizar justamente el ligamento. Entonces, incluso es beneficioso para la cicatrización de la lesión del ligamento. Un reposo deportivo que va a durar aproximadamente entre 3 a 4 semanas dependiendo del nivel de la lesión. Obviamente si es una esguince muy leve puede ser un retorno más rápido, pero si ya la persona tuvo impotencia funcional, probablemente estamos hablando de un periodo mínimo de 3 a 4 semanas y debiéramos plantear una rehabilitación según cada caso. La luxofractura de tobillo es una lesión mucho más grave. El mecanismo es más o menos parecido al de la esguince, con torsión o rotación del tobillo, pero en este caso sí hay compromiso del hueso. Y eso genera una deformidad en que el tobillo se ve prácticamente como una bayoneta. No sé si le ha tocado presenciar alguna vez una fractura en cancha o una luxofractura en cancha, pero es bien llamativo porque uno
mira al jugador y la pierna en general ha perdido, ¿no es cierto?, la simetría y se ve deformada. Habitualmente se altera la congruencia articular y esto se confirma el diagnóstico con radiografías para determinar qué tipo de fractura estamos hablando y finalmente la mayoría de las veces se soluciona mediante una estabilización quirúrgica. Como ustedes pueden ver aquí, esa es una incisión en el tobillo en la parte lateral con un paciente que tenía unos tatuajes y se fijó la fractura con esa placa y tornillos y ahí se ve la radiografía en el postoperatorio como el huesito recuperó la congruencia y el tobillo quedó también congruente. Y obviamente que en estos casos tenemos que dar un tiempo para que cicatrice el hueso y ese tiempo no es inferior a 2 o 3 meses, por lo tanto el retorno al fútbol es no antes de 4 meses, considerando que después de que el hueso ya está cicatrizado, recién ahí vamos a poder hacer una buena rehabilitación en términos de poder que el paciente pueda correr, pueda saltar, pueda empezar a chutear. ¿Cachai? Y después de esa rehabilitación recién podemos pensar en el retorno seguro a la cancha. Entonces estamos hablando en un plazo aprox de 4 meses. La fractura de pierna es mediante un mecanismo directo, como un planchazo, por ejemplo. No sé por qué no me corrió el video. Espérate, a ver si es que corre ahí. Ahí está. Ahí ustedes pueden ver ese jugador de la U. Tuvo un mecanismo directo. En este caso no fue un planchazo, pero fíjense la pierna como queda deformada. ¿Ya? En el fondo se produce una fractura en el hueso. Acá se va a ver mejor. Fíjense cómo se engancha de manera anteroposterior y hace una palanca y la pierna queda completamente deformada, angulada. ¿Se fijan? Entonces, obviamente que esto es una lesión grave, muy limitante. Esto produce un compromiso óseo importante y nosotros diagnosticamos el tipo de fractura también con una radiografía y se estabiliza de manera quirúrgica nuevamente con placas, tornillos, clavos. Nosotros tenemos un arsenal instrumental de osteosíntesis para manejar los distintos patrones de fractura. Y el retorno al fútbol va a ser no antes de 6 meses, por lo mismo, considerando que una fractura de este tipo va a demorarse alrededor de 4 meses en consolidar, más 1 o 2 meses de una rehabilitación adecuada para volver a la cancha de manera segura. Ahora vamos a pasar a las lesiones de rodilla. Dijimos que las lesiones de tobillo y rodilla son por lejos las más frecuentes dentro del fútbol. Y antes de mencionar los tipos de lesiones más frecuentes en la rodilla, quería mostrar esta lámina para un mini repaso de la anatomía de la rodilla. Hay que recordar que la rodilla está formada por el fémur, la patela o rótula, que es el huesito que está por delante de la rodilla, y la tibia. Y en general las fracturas a nivel de la rodilla en el fútbol no son muy frecuentes, son más bien poco frecuentes. Sin embargo, las estructuras que están dentro de la articulación, tenemos que pensar que el hueso dentro de la articulación está cubierto por una membranita que es el cartílago, que permite movimiento sin roce, que mide un par de milímetros, que puede lesionarse con algún traumatismo. Están los ligamentos que ya mencionamos en el tobillo, son estructuras fibrosas que unen un hueso con otro y le dan estabilidad a la articulación. Y dentro de los ligamentos, lo más destacable es el ligamento colateral medial. Hay un ligamento colateral lateral, que en el fondo permiten que la rodilla funcione como una especie de bisagra. Y en el centro, en el corazón de la rodilla, están 2 ligamentos que se cruzan, que se llaman cruzados, que está el ligamento cruzado anterior, que obviamente es el que va por delante, y otro posterior que va más atrás, va más protegido. Las lesiones del ligamento cruzado posterior son muy raras, son menos del 2% de las lesiones de ligamentos de rodilla. Aunque a veces pueden lesionarse, pero en general el que está más expuesto y que ustedes tienen que haber escuchado en prensa, en los jugadores, qué sé yo, es el ligamento cruzado anterior, que sí es una estructura que se lesiona con cierta frecuencia en el fútbol. Y es fundamental para la estabilidad de la rodilla, por lo tanto, cuando ese ligamento se rompe, la rodilla pierde estabilidad y para poder volver al fútbol, una persona que practica fútbol de manera activa, qué sé yo, probablemente va a necesitar una reconstrucción de ese ligamento para estabilizar la rodilla, para poder volver de manera segura a la cancha. Y por otra parte tenemos los meniscos, que son estructuras fibrocartilaginosas, que son verdaderos cojines, amortiguadores, que están dentro de la rodilla para proteger justamente el cartílago. O sea, la existencia de los meniscos es justamente para proteger el cartílago. Pero son estructuras más blandas, no es una estructura como de hueso. Por lo tanto, también frente a ciertos giros o ciertos traumatismos, como es una estructura blanda, a veces se pueden rajar, se puede producir una rotura meniscal, que también es muy frecuente en el fútbol. También tienen que haber escuchado, muchos de los jugadores de La Roja han tenido lesiones de menisco y se han operado, que vamos a conversar un poco más en detalle el tema. Entonces, yendo ahora a las lesiones de la rodilla, ahora que hicimos este mini repaso de la anatomía.
Tenemos primero las esguinces de rodilla, que son distensiones de los ligamentos de la rodilla, así como hablamos recién de las esguinces de tobillo, es el equivalente pero en la rodilla. Se producen por un mecanismo torsional o palanca desde lateral. Por ejemplo, la rodilla, lo habitual es que pase esto, se tranca el pie en el suelo y por ejemplo el otro jugador cae o choca por el lado y la rodilla hace una palanca en este ángulo. Y eso hace que las estructuras que están acá en la cara interna de la rodilla se estiren más de la cuenta, sobre todo el ligamento colateral medial que les mostré en la foto anterior, y eso produce una inflamación que puede llegar incluso hasta la rotura del ligamento y eso va a comprometer la estabilidad si el ligamento se rompe. El tratamiento va a depender mucho de qué ligamento es el que está comprometido. Lo más frecuente, por el mecanismo, es que las esguinces comprometan el ligamento medial de la rodilla. Afortunadamente ese ligamento tiene un buen potencial de cicatrización, por lo tanto la mayoría de las veces que se compromete no es necesario operarlo, sino que hay que protegerlo y hacer una buena rehabilitación. Y en este caso, obviamente empezamos, como hemos conversado todo este rato, hielo, eventualmente una rodillera, y el retorno al fútbol cuando hay una esguince leve, moderada, va a ser más o menos entre 1 a 2 meses, haciendo una buena rehabilitación. La rotura del ligamento cruzado anterior es una lesión relativamente frecuente dentro de la rodilla en el fútbol. El 46% de estas lesiones son por un golpe lateral con el pie fijo, más o menos como esto. Se presentan con un crujido brusco muy característico, que los deportistas refieren un clac dentro de la rodilla. Esto se asocia a dolor, aumento de volumen. La rodilla en los minutos o horas que siguen tiende a hincharse bastante porque como el ligamento se rompe y tiene vasos sanguíneos por dentro, eso genera un sangramiento dentro de la rodilla que se manifiesta mediante un aumento de volumen visible desde afuera. Y también hay una inestabilidad asociada por la rotura de este ligamento. Esta inestabilidad secundaria puede ir produciendo un daño adicional en la rodilla a través del tiempo y casi siempre va a requerir cirugía. Hoy por hoy yo les diría que personas de menos de 40, 45 años que practican fútbol de manera regular y sufren esta lesión, lejos lo más probable es que van a necesitar una cirugía para poder volver a jugar. Y lo que se hace en la cirugía es justamente reconstruir el ligamento roto. Esto se hace con apoyo de artroscopía, se hace una cirugía mínimamente invasiva con cámaras hoy en día. Acá ven una imagen con la cámara justamente en el centro de la rodilla y ese es un ligamento cruzado anterior que debiera llegar hasta acá arriba y está roto, desprendido. Entonces, este es un caso en que hay que ir a reconstruirlo. Y el retorno al fútbol va a ser no antes de 6 a 8 meses después de la cirugía. Depende mucho también de cómo el deportista haga su rehabilitación. Si a los 6 meses la musculatura todavía está insuficiente, va a requerir una mayor rehabilitación. La rotura meniscal es secundaria habitualmente a una torsión de la rodilla, genera un dolor de tipo pinchazo cuando el deportista carga la rodilla o cuando flecta, sobre todo por ejemplo al encuclillarse o al hacer una sentadilla, tiende a sentir un dolor intenso en lo que se llama la interlínea articular, que es como la zona justo en la mitad, ¿no es cierto?, donde la bisagra de la rodilla funciona. Entonces, si tengo una lesión del menisco interno, voy a sentir un dolor en este lado. Si tengo una lesión del menisco externo, voy a sentir un dolor justamente en el lado contrario. Puede asociarse a aumento de volumen o incluso, si es que se produce una rotura en flap, que se llama, o sea, que se desprende una lengüeta de menisco, eso puede ir a bloquear la rodilla. O sea, la persona dice, doctor, no puedo estirar más la pata porque tiene una verdadera cuña dentro de la rodilla que impide el movimiento normal. 95% de las veces estas roturas de menisco no cicatrizan porque el menisco tiene un tipo de irrigación de vasos sanguíneos muy especial que hacen que muchas de estas lesiones no cicatricen. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos cuando hay una rotura de menisco que está generando síntomas, estos dolores o bloqueos, es que hacemos una artroscopía, esto con la camarita que yo les explicaba, y se reseca el fragmento roto, como se ve acá, y hay unas pinzas metálicas de 5 milímetros, con lo cual uno va comiendo el bordecito y como emparejando el borde menisco para que no se siga pellizcando y doliendo. En algunos pocos casos se puede plantear una sutura meniscal, que es un aspecto técnico que nosotros vemos como especialistas, que depende, como les decía, mucho de la irrigación, de la zona de la rotura y del tipo de rotura. ¿Ya? Pero es un aspecto técnico. Pues la mayoría de las veces hay que sacar el pedacito roto. Y el retorno al fútbol va a depender de cuánto era la rotura, cuánto tuvimos que sacar de menisco o suturar, y eso va a variar entre 1 a 4 meses después de la operación con una muy buena rehabilitación. Ahora vamos a dejar de lado las lesiones traumáticas, ya mencionamos cuáles son las más frecuentes, y vamos a pasar a las lesiones por sobreuso, que son frecuentes en el fútbol. Dentro de esta, la que se lleva todos los premios son las lesiones musculares.
¿Alguien acá ha tenido alguna lesión muscular en relación al fútbol? Levanten la mano. Sí, todos como que sienten así medio tímidos, pero casi todos mueren la cabeza, así que asumo que muchos hemos tenido lesiones musculares. Y básicamente se produce una alteración a nivel de la fibra muscular que causa dolor y también impotencia funcional. Bueno, uno puede, por ejemplo, no puede estirar bien la pierna porque te duele acá atrás si tuviste un desgarro de los isquiotibiales, por ejemplo. Hay impotencia funcional. Y la lesión muscular en realidad también tiene un abanico de posibilidades. Desde menos a más podemos tener una contractura, el músculo se apretó, ¿no es cierto?, por una sobrecarga, pero no tiene un daño en su anatomía propiamente tal, no hay un daño estructural. Tenemos una distensión en la cual el músculo se estiró más de la cuenta, pero no se alcanzó a romper, pero se inflama y duele. Tenemos una fatiga muscular, que es la típica sensación, por ejemplo, cuando uno no ha hecho deporte por un rato del verano, en las vacaciones, qué sé yo, y después vuelve a hacer deporte y hay como dolorillo así los músculos, qué sé yo. Ese típico fatiga muscular en general tiene que ver con el metabolismo del músculo, con la oxigenación del músculo, y las molestias no demoran en recuperarse más de 2 o 3 días. O sea, es un cuadro bastante benigno. Y en el otro extremo tenemos los desgarros musculares, que son las lesiones más graves dentro de este abanico de lesiones musculares. Y el desgarro muscular, en el fondo, consiste en una disrupción de las fibras musculares. Literalmente el músculo se corta, ¿ya? Y obviamente que eso se asocia a dolor, impotencia funcional, puede haber aumento de volumen local, puede haber moretones como eso. Y esto es bien característico. O sea, si usted o alguno de sus amigos futboleros siente un tirón en un músculo, ¿ya?, y después de un rato o al día siguiente aparece un moretón así, eso es casi un signo inequívoco de que es un desgarro. Y eso quiere decir que es una lesión igual más delicada y sería bueno que eso se controlen con un especialista, ¿ya?, porque la recuperación de eso va a tomar más tiempo. Los músculos que más frecuentemente se comprometen en el fútbol son los isquiotibiales, que son los que están acá en la parte trasera del muslo, el cuádriceps, que es el músculo que está en la parte delantera del muslo, el tríceps sural, que es la musculatura de acá de la pantorrilla, y los aductores de cadera, que están en la parte interna del muslo, más o menos en esa zona. Y el tratamiento de estas lesiones obviamente depende de la gravedad, pero el manejo inicial va a ser más o menos estándar: hielo local, analgésico, reposo del deporte y una rehabilitación adecuada a cada lesión. Obviamente que si tuvimos una leve fatiga muscular, probablemente no vamos a necesitar hacer una rehabilitación específica, un poco de reposo y empezar a entrenar de a poco, pero si tenemos un desgarro, créanme que la rehabilitación es esencial para no lesionarse de nuevo. Yo he tenido muchos pacientes que han tenido un desgarro, han esperado 3 o 4 semanas a que se les pase el dolor, las molestias, ya se sienten bien, vuelven a jugar y al primer partido o segundo partido, un nuevo desgarro, ¿ya? Y todo vuelve a cero. Y incluso 2 o 3 veces, gente más obstinada, dice no me la va a ganar, y esperan un mes más y vuelven y de nuevo el desgarro, y así después de 3 o 4 meses recién llegan a consultar, y ahí obviamente que hay mayor atrofia muscular, mayor alteración propioceptiva y toda la rehabilitación va a costar más. Entonces yo les recomiendo que si tienen un desgarro muscular, consulten precozmente dentro de la semana con un especialista para que inicien una rehabilitación desde el principio y no empezar con esta lesera de me vuelvo a lesionar, espero, me vuelvo a lesionar, ¿ya?, que no tiene mucho sentido. Y el retorno al fútbol va a ir desde 2 o 3 días en el caso de una contractura, una fatiga muscular, hasta 1 o 2 meses si es que hay una rotura de fibras musculares como en un desgarro. Otras lesiones por sobreuso son las lesiones tendinosas. Principalmente corresponden a una inflamación en el tendón. No es tan frecuente en los futbolistas, pero pueden comprometer el tendón patelar, que es el tendón que está en la cara anterior de la rodilla, el tendón que no se toca acá debajo de la rótula, el tendón de Aquiles, que es la zona del talón, ¿no es cierto?, ahí atrás, los isquiotibiales, ya dijimos la musculatura que está acá atrás, la pata de ganso, que es un grupo de tendones que se insertan en la parte medial de la rodilla, en esta zona, debajo de la interlínea articular, y los aductores en la zona del pubis, muchas veces lo que se llama pubalgia, no sé si han escuchado ese término, pero es un cuadro de inflamación de la inserción de los tendones en el pubis que suele ser mañoso para recuperarse, pero hay que hacer una buena rehabilitación y con eso se tiende a recuperar bien. El tratamiento médico en estos casos en general es hielo, antiinflamatorios y una adecuada rehabilitación, identificando los factores intrínsecos que hayan producido o influido en desencadenar la tendinopatía. Y el retorno al fútbol va a ser muy variable, va desde semanas a meses, dependiendo de cuán inflamado está el tendón, qué tendón estamos hablando. Otra lesión por sobrecarga son las fracturas por estrés. Y estas son fracturas, no tienen que ver con el estrés mental de que estoy muy agobiado, qué sé yo, por el trabajo, sino que tienen que ver con un estrés sobre la estructura
del hueso de manera repetida, una carga cíclica que termina por fatigar el material del hueso y lo fractura, ¿ya? No es una fractura como la que vieron delante en ese video terrible en que se le fracturaba la pierna, sino que es una especie de trizadura del borde del hueso, ¿ya? Por lo tanto, uno en general puede apoyar que se ve estructuralmente el hueso sostiene el esqueleto, pero produce dolor. Poco frecuente en los futbolistas, producen dolor al cargar el hueso comprometido. Principalmente se comprometen la tibia y el peroné, que son los huesos de la pierna, el calcáneo, que es el hueso del talón, y los metatarsianos, que son los huesos que están en la zona media del pie. De hecho, acá hay una radiografía. Esta es una fractura por estrés del quinto metatarsiano, o sea, estamos viendo la cara lateral del pie, y ustedes pueden ver ahí esa como trizadura que hay en el hueso, donde está el círculo amarillo. Esta lesión en un futbolista habitualmente se opera porque son lesiones que tienen un porcentaje de cicatrización sin cirugía de un 70% y con cirugía de un 97%. Por lo tanto, sobre todo un deportista profesional, preferimos irnos a la segura y se coloca un tornillo dentro del huesito y con eso tenemos predeciblemente una cicatrización y más rápida también. Pero no hay cirugía en todos los casos, ¿ya? El tratamiento médico va a ser con hielo, antiinflamatorios y dejar descansar el segmento, a lo mejor con descarga. Si es que el paciente le duele mucho para cargar, a lo mejor le vamos a dejar bastones por un rato mientras el huesito va cicatrizando. En casos específicos, cirugía, y el retorno al fútbol va a ser entre 1 a 3 meses, que es el periodo que toma el hueso en irse recuperando. Otra lesión de sobrecarga frecuente en el fútbol es la fascitis plantar. Corresponde a la inflamación del tejido que recubre internamente la planta del pie. Es una telita que está ahí en la planta y que se inserta en la zona del talón. Y justamente ahí donde dice pain and inflammation es donde uno se toca y le duele mucho, ¿ya? Eso habitualmente es una fascitis plantar, produce dolor al cargar el talón y se asocia a entrenamientos en superficies duras o con calzados inapropiados. El tratamiento es con hielo, eventualmente antiinflamatorios. Nos apoyamos mucho también en estas taloneras de silicona que en el fondo dan una amortiguación mecánica a esa zona que está inflamada, y kinesioterapia con algunos ejercicios de elongación muy específicos justamente para liberar la tensión de esta fascia plantar. Y el retorno al fútbol es entre 2 a 6 semanas, a veces puede ser un poquito más si está con mucha inflamación, pero esencialmente la recuperación en general es bastante buena con rehabilitación. Existen algunos casos especiales, por ejemplo, lesiones en mujeres, lesiones en los niños. Chuta, no sé qué pasó. ¿Se alcanzó a ver el video, no? ¿No? ¿Más o menos? A ver, pero devolvamos que es muy bueno este video. A ver si, ahí se mira. Viene un chico bastante hábil con el balón, va corriendo, y ahí, el foul. Entonces, los niños tienen algún riesgo de ciertas lesiones que les voy a comentar muy puntualmente. Los arqueros también tienen cierto riesgo de lesiones distintos a los jugadores de campo, y lo mismo los árbitros. ¿Alguien es árbitro acá o no? No, nadie. Dentro de las lesiones en mujeres yo partí diciendo que las mujeres tienen el doble de lesiones que los hombres en el fútbol. E incluso si es que nos vamos solamente de las lesiones del ligamento cruzado anterior, tiene 6 veces más riesgo de lesiones del ligamento cruzado anterior que los hombres en el fútbol. Y esto no es un capricho de la naturaleza, sino que es porque biomecánicamente los hombres y las mujeres tenemos una mecánica y una actitud postural distinta. Por ejemplo, acá podemos ver en estas dos personas que le hacen hacer un ejercicio de pararse sobre este escalón. Fíjense cómo el hombre tiene una postura más erguida entre la cadera, la rodilla y el pie, versus la mujer que tiende a tener una posición más en aducto de la cadera y en valgo de la rodilla, ¿ya? Entonces, esa posición favorece las palancas a nivel de la rodilla y que el ligamento pueda lesionarse. Existen otros factores también anatómicos e incluso se han detectado factores hormonales que dentro de momentos específicos del ciclo menstrual de la mujer, por ejemplo, tienen más riesgo de producirse lesiones en la rodilla. Y dentro de los factores anatómicos, por ejemplo, las mujeres tienden a tener un surco intercondilio más estrecho, que es justo donde van los ligamentos cruzados, y esa estrechez anatómica favorece que se puedan pellizcar con ciertos movimientos propios del fútbol y que se rompan más fácil. Entonces, hay distintas diferencias y esto es importante porque justamente para prevenir lesiones específicamente en las mujeres existen métodos de rehabilitación específicos para las mujeres. Dentro de los niños tienen mayor riesgo de traumatismos encefalocranianos porque tienen una relación entre la cabeza y el balón que es menor. Tienen una inmadurez muscular cervical y además una técnica de cabezazo que es inferior. Por lo tanto, en general, en los niños menores de 8 o 10 años
se les recomienda no entrenar técnicas de cabezazo porque tienen riesgo de lesionarse, como decía, la zona de la cabecita y el cuello. Ahí en este video de un cumpleaños de un sobrinito, ustedes pueden ver en una jugada como caen dos jugadores cayeron ahí caen dos más, y ahí va el goleador, mi sobrino, corriendo, y dos jugadores más al suelo, y la pelota para afuera, mala pata, pero en el fondo, lo que les quiero decir, en una jugada muy simple, niños de 7, 8 años, cayeron 6 jugadores al suelo. Entonces, los niños están expuestos también a lesiones en el fútbol. Y por eso que también cuando uno estimula a los niños a jugar, tiene que hacerlo de una manera más lúdica y no tan competitiva, ¿ya? Porque si no, están expuestos a lesionarse. De repente nosotros vemos papás muy enfervorizados que quieren que su hijo sea Messi, lo cual es fantástico, pero obviamente que eso también lo expone, a mayores riesgos de lesiones, ¿ya? Así que ojo con eso. Esta etapa no es para que sean Messi, esta etapa es para que les guste el fútbol, se encanten y desarrollen su físico, pensando que a futuro sí puedan mejorar su técnica y a lo mejor, quién sabe, ser Messi, Alexis Sánchez, qué sé. Dentro de las lesiones de arqueros, los arqueros ya dijimos que tienen mayor riesgo de lesiones de las extremidades superiores, sobre todo en el hombro, pueden tener fracturas o luxaciones, que se les desencaje el hombro en su articulación, son lesiones graves y a veces requieren de una cirugía. Y en la mano frecuentemente sufren esguinces o fracturas de los dedos, y por eso que es trascendental el uso de guantes como prevención. Hoy en día se han desarrollado guantes que tienen unas férulas internas que protegen mucho mejor los dedos. Por lo tanto, para los que juegan al arco, nunca se olviden de los guantes y ojalá con estas férulas internas. Existen también lesiones propias de los árbitros, que en general son por sobreuso, eventualmente lesiones musculares o esta pubalgia, que es la inflamación de los tendones en la zona del pubis. Y el manejo y prevención de estas lesiones va a ser igual que el resto de los jugadores de la cancha. Para ir ya un poco cerrando la charla, espero que no estén muy aburridos a esta hora de la tarde, pero vamos a hablar de cómo prevenir las lesiones del fútbol. Los traumatismos directos en realidad son difíciles de prevenir, el fútbol es un deporte de contacto, pero obviamente que el uso de protectores, canilleras o guantes nos pueden ayudar a evitar lesiones, por ejemplo, fracturas de pierna, como vimos, o lesiones en los dedos, ¿ya? Ahora, sin embargo, igual siempre, este es uno de los jugadores de mi equipo de fútbol, ¿ya? Siempre hay riesgo de otro tipo de lesiones, ¿no? Jugar con un protector en la cara, ¿ya? Entonces, y obviamente que esto se previene de otra manera. Y se previene justamente con el fair play. Quiero que se fijen en este video que lo encontré muy simpático. A ver si es que chuta, a ver si es que corre. Ahí. Fíjense en ese caballero. Esta es una liga ya diamante, no sé, sobre 50, 60, ¿ya? Mañosos los viejos. Y mire, entonces eso era innecesario, ¿ya? Obviamente eso se puede evitar perfectamente con educando a los jugadores y apelando al fair play. Y de hecho la FIFA, una de las cosas importantes que está promulgando a nivel mundial es justamente el fair play, ¿ya? Y es una manera de prevenir lesiones traumáticas directas. Los traumatismos indirectos también pueden evitarse, algunos de ellos con ciertas precauciones. Por ejemplo, uso de tobillera o de taping. Taping es esto que en el fondo se pone unas telas y se enrolla el tobillo o con una venda muy firme en jugadores que hayan tenido una esguince previa durante esa temporada. Los futbolistas profesionales, cerca del 90% juegan con los tobillos así, ya vendados. Otra manera de prevenir estos traumatismos indirectos es con una pauta de entrenamiento neuromuscular y postural específico. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, las que son fanáticas del fútbol acá, que les gusta jugar y que han tenido lesiones, tienen que hacer una pauta específica para la mujer justamente para prevenir nuevas lesiones. Ya dijimos que hay diferencias biomecánicas y posturales entre hombres y mujeres, por lo tanto no puede ser la misma pauta de rehabilitación, tiene que ser algo personalizado. A nivel de la FIFA también se está promulgando a nivel mundial lo que se llama FIFA 11+, que también es una pauta de ejercicios que, hechos de manera adecuada, pueden prevenir hasta un 50% de las lesiones del fútbol. Otra manera es, obviamente, ojo con la superficie donde jugamos. Si una cancha está muy irregular, obviamente que hay riesgo de lesionarse y hay que tener cierta precaución. El uso de calzado apropiado para cada superficie, superficies duras, canchas de pasto sintético y canchas de distinto tipo de pasto más profundo, que sea más barroso, que sea con toberoles más largos, más cortos. Las lesiones por sobreuso son las más prevenibles, manteniendo un buen balance y elongación muscular, manteniendo una buena condición física y aeróbica, controlando el peso, evitar jugar en superficies muy duras,
usar taloneras de silicona si hay un jugador que ha tenido este antecedente de fascitis plantar, mejor amortiguar de base. Estas taloneras se venden en farmacia, cuestan como 10 lucas, no es difícil conseguirlo. Y para terminar con este video, siempre cuando hay un tiro libre al arco, un penal, hay mucha emoción detrás. Entonces en este caso trajeron al arquero para que hiciera su mejor tiro. Y la pelota se fue, pero para cualquier lado. Entonces, podemos prevenir lesiones, pero nadie va a prevenir que este tipo tenga vergüenza toda la semana y que no lo molesten en los chats del fútbol por ese tiro libre que lo mandó a las nubes. Entonces, como resumen de esta charla, hay que decir que el fútbol es un deporte de contacto con una alta tasa de lesiones. Es un deporte apasionante, pero hay lesiones, hay que tener cuidado. La mayoría de estas lesiones, afortunadamente, no son graves, pero sí pueden limitar la práctica deportiva. Muchas de estas lesiones son evitables si tomamos en cuenta algunas de las recomendaciones que hemos mencionado en esta charla. Y si ya tienes una lesión o quieres disminuir el riesgo de nuevas lesiones, consulta a un especialista. Él, luego de evaluarte, te va a indicar una rehabilitación y un entrenamiento específico para ti, porque de repente uno baja tutoriales en YouTube, en Facebook, qué sé yo, y la verdad es que cada persona tiene su anatomía, tiene su lesión, y obviamente que esto tiene que ser un diagnóstico y un tratamiento muy personalizado. Esa es una foto de mi equipo de futbolito de rompehuesos, traumatólogo de cadera, de tobillo-pie, kinesiólogo, deportólogo, todo. Capaz que si alguna vez se lesionan, ni Dios quiere, van a caer en manos de alguno de estos futboleros. Y quiero agradecerles por su asistencia esta tarde. Yo sé que es un horario pesado, pero espero que hayan disfrutado y que hayan aprendido algo más de este apasionante deporte. Muchas gracias. Y ahora vamos a tener algunos minutos para preguntas. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerme. Ahí atrás hay una duda. Cuéntame.